Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es 2 de octubre de 2021, un día sábado. Estaba haciendo un lindo clima hoy y de pronto se puso nublado y empezó a llover. Tiene si lo vemos por acá a través de la ventana, una pequeña brisa y las nubes están cubriendo absolutamente todo el cielo. Esperemos que la lluvia torrencial no caiga ahora, en este momento. Bueno, hoy ha sido un día seleccionado bastante interesante porque la Fundación ACB Vida en su programa de hoy y de este mes que hemos estado trabajando intensamente durante todo el año, pero este mes más sobre los médicos que son expertos en ataque cerebrovascular en todas las provincias de la República Argentina. Entonces la Fundación ACB Vida en este programa hoy de ACB y Vida en tu provincia ha invitado a un extraordinario médico que se ha destacado por su empuje, por su fuerza, por su creatividad, por ese don de gentes que caracteriza en general a médicos que tienen un contacto directo con las personas en sufrimiento y con personas que requieren ayuda de inmediato en la emergencia. Bueno, ese doctor se llama Eduardo Tejado, es un neurocirujano, neurointervencionista o neurocirujano endovascular. Ahora vamos a hablar con él sobre estos temas que a veces de la terminología, sinónimos que hay en las diferentes especialidades. Pero es un médico que ha logrado un empuje bastante grande acerca del manejo del ataque cerebrovascular en la provincia de Buenos Aires, pero específicamente en la ciudad de La Plata. La provincia de Buenos Aires es muy grande, tiene una gran cantidad, un conglomerado humano enorme y tiene una distribución bastante grande, con lo cual La Plata ya por sí sola ya tiene casi 2 millones de habitantes. Es un espacio bastante importante. La Fundación ACB Vida, le recuerdo a todos aquellos que no nos conocen y que nos ven ahora por primera vez o que van a estar contactándonos. La Fundación ACB Vida es una fundación sin ánimo de lucro que nació como grupo humano hace 11 años y que se ha consolidado con su personería jurídica en el 2018 y hemos trabajado intensamente para la prevención del ataque cerebrovascular por una sencilla razón. El ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, incluyendo Argentina, que vive en este concierto mundial. Entonces, nos hemos propuesto alcanzar varias metas, las cuales son, uno, educar a la población y tener estos acercamientos, como lo estamos haciendo ahora, y que a medida que ha pasado el tiempo, estamos haciéndolo ahora a través de las redes, ayornándonos para tener una comunicación más directa con ustedes. También acerca de trabajando con la actualización de los médicos en general, ¿no? Médicos generales, médicos de guardia, médicos clínicos, médicos generalistas, que se encuentran en las diversas zonas distantes en la Argentina, en las diferentes interiores de las provincias de la República, y entonces hemos logrado tener acceso y hemos becado a médicos para que hagan curso de actualización en el manejo integral del ataque cerebrovascular en la Universidad de Buenos Aires. Hemos trabajado también fuertemente en el vínculo entre el Estado y la medicina privada con la población y los pacientes a fin de lograr que haya un entendimiento del por qué es importante el manejo del ataque cerebrovascular como una emergencia. En este sentido, también hemos propuesto en dos oportunidades la ley de la CB a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora hemos ayudado a configurar la ley que se propuso este año, pero vamos a ver si alguna vez vamos a ser escuchados. Igual muchas otras personas lo han logrado y han trabajado sobre esto a nivel de las provincias. Ya vamos a ver. Finalmente también queremos ser un vínculo
y fortalecer la rehabilitación del paciente y la inserción laboral del paciente secuelado con ataque cerebrovascular. Son 4 de los aspectos que trabaja la Fundación ACB Vida en este momento. Bueno, pero descubramos, también ese es uno de nuestros trabajos, descubrir a este ser humano que hay detrás de un exitoso profesional en la ciudad de La Plata, como es el doctor Eduardo Tejada. Lo vamos a, Eduardo Tejado, lo vamos a contactar ahora y vamos a descubrir en él muchas cosas interesantes. Así que, sin más, vamos a unirnos a él, vamos a invitarlo para que se nos una y charlar un poquito acerca de qué hizo, cómo fueron sus comienzos, qué hizo, cómo está trabajando actualmente y cómo lo hará en el futuro, pensando en que cada día tenemos que estar muchísimo mejor. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo Bueno, estás? buenos días. Bueno, muchas gracias, Orlando, escuchando tus palabras. La verdad, primero, felicitarte por este proyecto, que es un proyecto en común y que la verdad es para la gente, no es por gusto personal. La verdad, te felicito. Muy buenas tus palabras. Te escuchaba también decir, a ver, todo ese proyecto de educación para la gente, que es más que importante. Yo siempre pongo el ejemplo así como hicieron los cardiólogos, ¿no? Que a nosotros por ahí sentimos una molestia en el pecho y enseguida queremos que nos vea un cardiólogo. Nosotros vamos a enseñarle a la gente que si habla mal, se le cae un brazo o le cuesta hablar, no que se acueste a dormir, sino que urgente consulte, porque ahí está donde vamos a salvar vidas. Así que Totalmente de acuerdo. Esa es nuestra intención y queremos hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, Eduardo, contame un poco. Ahora acá en Buenos Aires, estoy mirando, estoy por acá cerca de Cardales también. Estoy mirando hacia afuera, está nublado y empezó a llover cuando el día era precioso. No sé qué pasó en La Plata. está nublado, todavía no llueve. Anunciaron que no iba a llover, pero sí, está, de lo que estaba lindo a la mañana se tapó Se todo de cambió, nuevo. ¿no? Sí, se dañó el día. Bueno, para nosotros no, porque afortunadamente estamos acá resguardaditos para poder conversar un poquito. Eduardo, ¿dónde naciste? ¿O de dónde sos? Y yo soy de acá, de La Plata. Yo nací en La Plata, como digo yo, indio nativo platense. O sea, mis padres eran del interior, vinieron a estudiar acá a la ciudad de La Plata, se quedaron. Y bueno, nacimos acá nosotros. Fue producto de gente que vino a estudiar con su proyecto de afuera, del interior, y se quedaron acá y ahí nací yo, platense. La Plata es una ciudad netamente estudiantil, alberga una población de diferentes lugares de la Argentina, pero también es receptora de una gran cantidad de estudiantes extranjeros, ¿no? Porque hay universidades, muchos institutos y unos ofrecimientos de tipo educativo bastante amplios, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, es una ciudad netamente universitaria, con muchas cosas de posgrado, también como muchos centros de investigación, o sea, funciona CONICET aquí en La Plata, muchos proyectos de la Universidad Nacional de La Plata con muchos vínculos extranjeros, así que uno es una ciudad que suele ver mucha gente estudiantil. También se maneja mucho el poder político, por así decirlo, y administrativo de la provincia de Buenos Aires, así que por eso concentra mucha gente también. Porque para los que no son de la Argentina, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, eso hay que saber. Es la capital de la provincia de Buenos Aires, donde, como decía yo, se maneja mucho de lo que es administración y política de la provincia de Buenos Aires. Lo interesante Está, es así, es una ciudad, me parece que me parece que es la única ciudad que fue diseñada, fue trazada por Dado Rocha, es un cuadrado con diagonales. Después me parece que vino un proyecto que fue lo que fue Brasilia, cuando fue Le Corbusier, en Mayer me parece que planearon esa ciudad del futuro, pero la primera ciudad diseñada, trazada, es la ciudad de La Plata. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad, a nosotros nos favorece mucho en lo que es cuestiones de tránsito y geográficamente ubicar los pacientes con stroke. Eso fue es una gran ventaja, o sea, porque a veces yo veía los tiempos de tratamiento en ciertas ciudades del mundo, era un estándar,
Y acá en La Plata, lo tanto, la patología cardíaca como la de stroke, se baja mucho los tiempos por cuestiones geográficas, que es muy interesante eso. Claro, es muy lindo, sí. Hay muchos libros escritos sobre la construcción de la ciudad de La Plata. De hecho, me puse a leer ayer hace unos días, y de Dardo Rocha, ¿no? Sí, Y que hizo la construcción, hizo un diagrama, pero también hay un grupo de personas que ayudaron en la construcción, arquitectos y demás, junto con la catedral, ¿no? Que también, la basílica, que también tiene una construcción bastante interesante desde el punto geográfico, ¿no? sí, sí, es todo neogótico, o sea, Arquitectónico. mucha mano francesa, por así decirlo. Entonces, por eso hay mucho diseño y hay también lo que es otra cosa que se investiga mucho en La Plata y mucha cultura masónica también, por lo que son la Ah, disposición sí, sí. de Había las leído en uno de los libros que las diagonales y demás estaban hechos con trazos y simbología masónica, ¿no? exactamente, se habla mucho de la numerología de la ciudad de La Plata, con cómo están ubicadas las calles, y habla mucho también de lo que es la cultura masónica de la ciudad de La Plata. Esas diagonales que hay, esas diagonales y esa estructura hace que el tránsito sea mucho más fluido. ¿Te parece que con respecto a otros lugares del mundo que habrás visitado, este, hace que sea mucho más ordenado o hace que se pueda organizar mejor algunas cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Eso nosotros vemos que hace más a la organización geográfica de lo que es la estructura tanto social como la que es del tránsito. Eso es interesante porque los servicios de emergencia han hecho pruebas desde la periferia de La Plata a ver cuánto tardaban hasta ciertos centros y medían los tiempos, y siempre es como que es un tiempo constante, nunca es que empeoran o mejoran. Así que ya Ajá. saben que por ahí un paciente en la periferia de La Plata en 20 minutos tiene que estar en un centro de atención, como mucho lo más Mira. lejos. Es muy interesante. Con mucho trabajo, sobre todo los servicios de ambulancia, que eso es destacar. Acá en la ciudad de La Plata son muy buenos, la verdad, son servicios altamente entrenados. También vamos a hablar un poquito de eso. Sí, vamos a hablar un poquito de esto. Eduardo, vos estudiaste, sos allí de La Plata, hiciste tu primaria, tu bachillerato y tu universidad ahí mismo en La Plata. Exactamente, sí. Sí, yo por ahí en ese tiempo hice lo que fue todos los colegios dependientes de la Universidad Nacional de La Plata. Fui al Colegio Nacional, después, bueno, Universidad Nacional de La Plata. Medicina la elegí yo, o sea, no tengo familiares médicos. O sea, fue por una circunstancia de mi vida que mi papá tuvo un accidente con un choque muy importante, había hecho una contusión cerebral y yo quedé, como decir, admirado de lo que era un hombre, un neurocirujano que podría abrir un Una cráneo. cabeza. Y ahí Mira. fue, como dije, tengo que hacer esto en mi vida. Y ahí solito encaré y bueno, acá estoy. O sea, Me parece extraordinario. Y vos hiciste medicina en La Plata, sé que fuiste también lo aprovechaste bastante, se nota, estabas ávido de ser médico. bien, sí, sí, sí. Sí. Yo tengo la parte de formación de neurocirugía en el Hospital San Martín de la Plata, que es un hospital grande de derivación provincial, con mucha cultura vascular, también tiene mucho que ver eso. A ver, para que no se, por ejemplo, voy a dar nombres que para que la gente entienda. O sea, del Hospital San Martín de la Plata salió Favaloro, ejemplo. Salió de ahí, o sea, operaba ahí. O sea, también nosotros, el endovascular, salió del servicio de donde estaba yo, donde estoy, salió Palmás, el inventor del stent. Eh, Así que tenemos grandes trayectorias de No, grandes nombre. trayectorias. Hay que sacarse el sombrero ante Favaloro y hay que sacarse el sombrero ante Palmás, que inventores el del stem Valle de coronario. ¿Ah? Sí, Con sí, razón, ¿no? Y muy bien. Entonces, eso forma parte del orgullo. Y mira qué hermoso, porque ¿sabes qué es lo que me hace sentir, Eduardo? Esa sensación de pertenencia. claro. Y eso es lo que vos tenés. Es decir, esto, mira, yo soy de acá, ¿no? Y es muy lindo eso. Yo eso lo sentí siempre, eso, Orlando, te lo debo reconocer porque hablando precisamente de esta patología, lo que he charlado con vos varias veces, o sea, veía como una patología, sobre todo lo que era vascular, cerebral, de alta complejidad, a veces
la solución era resolverla en Capital Federal y estábamos a 60 kilómetros. Uno decía, ¿por qué mi ciudad no puede acceder a salvar gente rápido, ya, aquí y ahora? Y eso fue uno de mis propósitos. Pienso que es por pertenencia también. Decir, bueno, yo tengo que ofrecer No, a mi lugar esto. pero es que ese sentimiento que vos tenés, ese es el real sentimiento patriótico, ¿no? El del a tu patria. Mira que yo soy bastante mayor que vos, pero a nosotros nos enseñaba lo que era la patria chica, la patria grande y la patria madre, ¿no? Bueno, Claro, la patria chica para nosotros era el ser, porque era la tierra, era lo que donde uno pisaba y era lo de uno. Y eso es lo que vos haces y has hecho y me ha parecido, y yo sí lo quería realzar porque en vos he visto también representado lo que he visto en otros médicos de las diferentes provincias. Vos tenés un caso especial, no te voy a decir cuál es, pero los demás que han salido de sus provincias, se han ido a formar en el extranjero, han regresado, han traído tecnología, han traído conocimiento, han traído sabiduría y la han brindado. Muy loable eso, en lugares donde había desierto vascular, había un desierto en la terapéutica endovascular. Pero con vos, haciendo charlas y buscando y averiguando, vos naciste, creciste, te desarrollaste y lo implementaste desde el mismo lugar, cosa que no está fácil. Y lo exactamente. hiciste entonces, y aún permaneces, y ahora después vamos a comentarle a la gente qué has hecho allí, que ha sido absolutamente extraordinario. Bien. El, en la Universidad de La Plata, en el hospital donde existe la neurocirugía, después terminaste y te fuiste a hacer endovascular. ¿Y qué te Sí, llamó la atención de esta especialidad? y la realidad es que me pasaba esto, ¿eh? La historia del servicio se operaba mucho aneurismas. Es un servicio netamente vascular. Tuvimos profesores de neurocirugía que, que tenían gran formación en lo vascular, entonces uno veía aneurisma, entonces uno decía, bueno, a ver, ¿qué otra solución puedo hacer? Entonces una vez me tocó rotar en el exterior y vi cómo se podía hacer un aneurisma a nivel endovascular. Y ahí es como que me cambió la perspectiva de esta patología, sobre todo de gente que me decía que eso era el futuro. Y bueno, el tema era cómo formarse, o sea, uno tenía la opción del exterior o bueno, había posibilidades también acá dentro de Argentina, en ese momento, en el servicio que yo me formé era, no sabíamos si un referente latinoamericano, pero se manejaba mucha patología. Y así que bueno, termino lo que es la formación de neurocirugía y rindo para poder entrar en este servicio y pude entrar, o sea, entonces bueno, opté por quedarme en este servicio y después hacer unas rotaciones por ahí de posgrado como fui haciendo más adelante. En, Pero, en, Esto que estás diciendo es muy importante porque a la gente tenemos que decirle que antes los aneurismas y todo lo que era la patología cerebral tenía dos vías de tratamiento. O se expectaba y no se hacía nada más que ver cómo evolucionaba, o se hacía una intervención quirúrgica haciendo abordaje directo del cráneo. Se abría el cráneo y se llegaba al sitio donde estaba la patología, aneurisma, malformación, hematoma o lo que fuera. Esto ha venido evolucionando eso, bastante. eso, Comentarlo, Eduardo. eso es la parte que yo vi que me tocaba desde chico, que veía cómo ciertos tipos de aneurisma que hoy a nivel endovascular tienen una resolución mucho más rápida y con mejores. En ese momento era muy difícil porque quedaban pacientes muy secuelados y quedaban una alternativa de tratamiento, es decir, como decías vos, Rolando, esperar un paciente para ver si se podía abrir el cráneo para poder entrar al cerebro porque había mucha hemorragia y se perdía mucho tiempo y quedaban muchos pacientes secuelados. Entonces ahí era mi pregunta, no existe otra solución para esta patología, así que ahí fue cuando empecé a descubrir lo endovascular, que veía la posibilidad que lo endovascular, que es lo que nos da a nosotros, que es lo que a veces explico a la gente, nos da la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido en el momento y un tratamiento en el momento. Eso para mí es algo importante. Porque antes yo veía que se hacía un diagnóstico, se sabía que había un aneurisma, pero como dijiste vos, Rolando, por ahí había que esperar 5, 6, 7 días para poder operarlo. Y ahí estaba librado a la suerte de Dios a ver qué pasaba con el paciente. Hoy hay muchísimas más herramientas para poder
solucionar esta patología. ¿Qué sientes vos, Eduardo, cuando tenés, comparado antes y ahora, cuando tenés un paciente y ves que no le puedes ofrecer nada porque no hay elementos, no hay herramientas y el paciente evoluciona y queda con una secuela y en tu presencia ves desarrollar un infarto cerebral o como un paciente fallece porque Y, no se puede hacer nada, ¿no? y siempre fue una angustia terrible y fue lo que el motor a lo que me llevó a desarrollar esto. O sea, yo se lo sentía ya desde chico, cuando estaba en el hospital, que uno por ahí veía que, como te ha pasado vos, Rolando, decir, bueno, nosotros tenemos la técnica para la gente también decirle que se llama desplaquetar, que era abrir el cráneo como última opción a un paciente infartado, y yo veía eso, decir, a ver, siempre haciendo la última maniobra de salvataje, ¿por qué uno no puede tratarlo antes? Y bueno, es lo que veo, y si hoy en día, o sea, me angustia más todavía, porque si uno dice, a ver, hoy con la tecnología que tenemos, la disponibilidad y el acceso a la gente, como estamos haciendo ahora. Hoy en día es fantástico estos medios de comunicación para que la gente entienda de qué se trata esta patología. Hay mucha más información de antes, así que hoy, cuando me entero por ahí de un paciente no accedió y queda secuelado, la verdad me angustia mucho. Me pregunto por qué, pero es el motor que me llega a decir, bueno, hay que tratar de solucionar esta situación para que toda la gente acceda a un tratamiento. ¿Cuál es tu posición o tu situación ah, frente a un grupo de familia en donde vos le dices, mira, no puedo hacer nada, Y ya pasó el tiempo, o el aneurisma o el hematoma es muy grande, vamos a ver si podemos hacer algo, porque creo que los médicos también tenemos un límite de acuerdo a la patología para poder hacer algo y mejorar el enfermo, ¿no? Y siempre las situaciones son terribles, porque uno le debe pasar a todo médico, uno piensa en la familia esa primero, después piensa indirectamente si me tocara a mí, si fuera mi familia, por qué nadie pudo ofrecerle algo antes. Y yo la verdad no me cuesta hasta dormir a veces, pienso y pienso y pienso cómo mejorar esa situación, o sea, como contás vos, Rolando, decir, a ver, ¿por qué ese paciente llegó tarde? O sea, tengo que romperme la cabeza para que ese paciente no llegue tarde la próxima. Y eso es lo que por ahí me potencia el engranaje, bueno, a lo que estamos hablando. Acá, un ejemplo, por ejemplo, yo veía que las ambulancias antes, cuando hablaban de que era una ACV, no prendían la sirena roja en La Plata. O sea, decían, no, total no tiene salvación. Iban despacito y trataban de buscar un paciente. Bueno, eso yo en los últimos 10 años lo cambié. Hoy en día un stroke, sea un ACV, para que entienda la gente, la ambulancia es prioridad número uno. O sea, prende la sirena roja y sale lo más rápido posible. E incluso entrenamos hasta los radiooperadores. Hicimos cursos. Ahora vamos a hablar de eso más detallado porque eso es un tema que a mí me gustaría que lo vieran porque para que la población de La Plata sepa y aquellos que visitan La Plata que hay estructura para manejo del ataque cerebrovascular en La Plata y es uno de los esfuerzos que el doctor Eduardo Tejado ha realizado durante estos años desde el 2010 Y sí, ya, y más o menos, sí. 2010, sí. 2009-2010, cuando empezamos, cuando empezaron. empezamos Sí, con sí. la Es, estructura. es un, es un, es un trabajo bastante largo. Y el índice, hay mucha población que no es fija en La Plata, hay mucha población que es itinerante y demás. En La Plata, cualquier persona que tenga alguna enfermedad, que esté bien, que no tenga ninguna posibilidad económica o que tenga obra social, puede acceder al hospital público para ser atendido inicialmente en una emergencia. Sí, sí, puede acceder. Sí, sí. De hecho, uno de los proyectos es hacer un mix, que bueno, nos tuvimos intermedio de la pandemia, pero hacer un mix, como dijiste vos, entre no importa el paciente tenga obra social o no tenga, o sea, es un paciente. Y estamos tratando de coordinar con los funcionarios públicos de ese momento, de este momento, que es hacer un proyecto que involucre a todo paciente, o sea, no que una ambulancia vaya a un lugar y diga, no, tiene obra social, lo tiene, no tiene, depende de dónde se deriva, no. Indiscriminadamente, porque de eso se trata, salvar un paciente independientemente de la cobertura social o quien sea. Entonces, por eso uno tiene que estar bien armado, saber
de qué estructura cuenta, de qué servicios de emergencia tiene para poder llevar rápidamente al paciente, independientemente, vuelvo a repetir, de que tenga o no cobertura social. Eso es un proyecto interesante en esta ciudad. Esto se hace, y lo está haciendo Eduardo y está explicando esto, porque el ataque cerebrovascular tiene dos formas de presentación. Uno es la hemorrágica y el otro es el infarto. En el infarto cerebral hay un tiempo muy limitado para este tratamiento. Explicarnos un poquito de esto, Eduardo. Claro, como decimos, lo que es infarto propiamente dicho, que uno por ahí la gente entiende un poco más, es cuando se tapa una arteria del cerebro. Y cuando se tapa una arteria del cerebro se interrumpe la circulación y las neuronas no tienen mucho tiempo en poder subsistir si no llega sangre con oxígeno. Entonces, por eso hay que hacer rápido para poder destapar una arteria. Un cerebro, por ahí con sus colaterales, como a veces hablamos nosotros, mientras más rápido se acceda al tratamiento y poder destapar una arteria, menor es la secuela que puede quedar ese cerebro. Entonces, por eso es donde se insiste tanto en la atención rápida, en reconocer rápido los síntomas, en que tener un servicio altamente capacitado y un lugar de recepción donde puedan tener este tratamiento. Pero, como Y dijiste la, vos, y la otra forma es la hemorrágica. exactamente. La patología hemorrágica es como muchos dicen por ahí la gente que investiga mucho un poco más sobre las redes sociales, es cuando se rompe una arteria. A veces nosotros, bueno, hablamos más de lo que es cuando se rompe un aneurisma y es una hemorragia intracerebral. Y bueno, eso tiene una parte de tratamiento endovascular, pero como dijimos también, a veces cuando hay mucho hemorragia intracerebral, a veces tenemos que abrir el cráneo para descomprimirlo. Pero es importante, a veces le decimos esto a la gente, que siempre tengan en cuenta que la patología isquémica, que es donde se tapa una arteria, es 8 veces más prevalente que la hemorragia. Entonces, por eso uno hace estos trabajos de enseñarle a la población, porque es una patología prevalente, y ya se sabe que con el correr de los años hasta va a equiparar a la patología cardíaca, para que se tenga una noción de cuánto está avanzando esta patología. Esto es para que todos entendamos que el ataque cerebral o el hecho de que se tape una arteria es una emergencia. Emergencia necesita resolución ya, inmediatamente, en este instante. Y la urgencia da un changüí como para poder hacerlo un poquitín más tarde, dentro de las 24 horas, pero se puede hacer. Pero la emergencia es ya. Por eso que acaba de decir el doctor Tejado. Si una arteria del cerebro se tapa, se muere una parte del cerebro. Y entre mayor cantidad pase tiempo, pues menos posibilidad hay de recuperarla. Y gente joven, cuando uno habla de gente joven, estamos hablando de gente joven desde los 70 para atrás, porque hay gente todavía activa, con una capacidad enorme de trabajo. Vemos que grandes dirigentes tienen 80 años y demás, así que la gente mayor ahora todavía tiene que ser protegida y en ella tiene factores de riesgo diferentes. ¿Hay diferencias entre las personas que tienen ataque cerebral y se puede presentar en todas las personas, Eduardo? Sí, eso es verdad. Lo que sí vemos, Rolando, que le debe está pasando en el mundo, es que antes uno cuando por ahí empezó con esto y estudiaba, veía que la prevalencia era de pacientes mayores, o sea, mayores de 65 años, y hoy en día, llámele por los males hábitos, las situaciones de estrés, la vorágine que uno vive, ha bajado mucho la edad etaria, y estamos viendo pacientes hasta incluso menos de 40 años, una franja de 40 a 65, 70 años, que está siendo la prevalente en este momento. Eso, bueno, es un tema también a tratar, porque ahí ya entra en juego los factores de riesgo, cómo vive cada población, qué hábitos tiene cada población, y eso influye mucho, como pasó en su momento con la patología cardíaca, en la patología nuestra, que es el accidente cerebrovascular. Cuando me preguntaban a mí a quién le puede dar un ataque cerebrovascular, yo le decía solamente a aquellas personas que tienen cerebro, que tienen sangre y que tienen vasos. Es perfecta esa definición, perfecta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque los niños tienen accidente cerebrovascular ocasionado generalmente, no siempre, pero generalmente por algunas malformaciones. La También. gente adulta y mayor tiene, por eso que acabas de decir, factores de hábito
y la gente de mayor edad por la involución y cuestiones del paso del tiempo, pero le da a todo el mundo. Por eso es la importancia de que esto que estamos haciendo y de todo el trabajo que ha desarrollado Eduardo allí. Bueno, Eduardo, vos cuando llegaste allí a La Plata dijiste, bueno, yo tengo que hacer algo. Esa era Me imagino que el apoyo de tu familia debe haber sido muy importante, porque nuestra vida de médicos es bastante complejo. Vos tenés dos chiquitos y tenés una esposa maravillosa que tiene, que es geóloga, ¿no? sí, Geobióloga, me dijiste. es geóloga y sí, nada, por suerte, como digo yo, nada que ver con la medicina, que fue también mucho cable a tierra, o sea. Y a veces, ¿sabes qué? Es interesante, Rolando, que ellos tienen otro punto de vista que no tenemos nosotros. Pero, por ejemplo, viste, un ejemplo, yo una vez me preguntaba, uy, una malformación arteriovenosa, ¿cómo circulará adentro? Y bueno, y ella con un cálculo matemático me lo hizo. O sea, claro, a veces es interesante compartir ciertas cosas de diferentes puntos de vista. Y ellos trabajan mucho sobre la hidrodinamia y veo que es base de fundamentos de nuestra patología y de nuestros tratamientos. Nosotros vamos sobre arterias que, bueno, en vez de tener agua son sangre, pero uno trabaja sobre presiones y a nivel distal de ciertas cosas, que es más o menos, termina siendo en un punto más o menos lo mismo. Es Más o menos parecido, sí, sí. muy interesante. Contame, ¿y cómo manejas vos y ella y tus hijos este trabajo de nuestro, el tuyo, digo yo, nuestro, el de la neurointervencionismo, son urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 12 meses del año? Y por suerte es un equipo, es como digo yo. Ella lo entiende, los chiquitos están muy acostumbrados. Ella sabe que, como digo yo a veces, no es por mal decirlo, a veces yo digo, "Oh, sí, yo tengo una novia que se llama neurocirugía endovascular". Y pasa que sueño y sueño con eso, pero bueno, es parte de esta vida. O sea, ella Sí. no, también que me ve preocupado o perdido en ciertas cosas, pero sabe que es porque estoy pensando 100% por ahí en una cirugía que uno tiene que resolver o en situaciones que nos lleva a veces la medicina, que son a veces de índole más burocrático que médico, pero que es parte también del accionar médico para poder resolver estas situaciones. Pero por Sí, suerte lo la- entiende. la familia es ese, como vos dijiste, ese cable a tierra para que en medio de tanto, porque el ejercicio de la neurocirugía es de bastante preocupación, uno ve siempre es dolor, angustia, llanto, frustraciones, secuelas, y cuando uno ve el éxito de que uno ha logrado hacer algo por el enfermo, también hay otra situación que también se ve reflejada, la familia se da cuenta cuando uno llega a la casa, ¿no? Seguro, seguro. Sí, seguro ellos ya notan todos cuando uno tuvo un tratamiento exitoso o logró un cierto objetivo y se nota enseguida ya en el estado de ánimo de uno, por más que uno, a veces pienso que no se me nota nada, pero sí, uno sabe cuando las cosas fueron bien o así también cuando las cosas a veces no son como uno piensa. Pero ¿Y, bueno, y tus nenes qué dicen? sí, los dos lo entienden, o sea, no, nunca yo fui muy explícito y muy directo de lo que hago, pero yo tengo uno, el más chiquito, por ejemplo, observa y algo entiende porque ha visto muchos dispositivos de los que hacemos, de los que trabajamos nosotros y dos por tres me aparece por ahí con una bombillita y me dice, mira papá, te regalo esto para que vos los uses para la cirugía y a veces me causa Ah, mira, gracia, pero bueno, algo intuye de por cómo se pasan las cosas. Pero bueno, la transmisión. crecerán en eso, o sea, los chicos son, como decimos, adaptables y van creciendo a la par mía y entendiendo lo que hacemos. Seguro, va a pasar eso. Qué extraordinario. Y vos seguramente le estás transmitiendo también esa sensibilidad humana que nos caracteriza a los médicos para entender al otro, ¿no? Al paciente, a sus angustias, porque de lo contrario, si vos no entendieras eso, no podrías haber construido esto que quiero que ahora sí me cuentes, cómo fue el comienzo de hacer
un centro de stroke o una unidad de stroke o una unidad de ataque cerebrovascular allí en La Plata, que no debe haber sido fácil. Sí, el tema era que, claro, pasaba lo que lo volvimos al principio, ver muchos pacientes secuelados, por qué uno no podía ofrecerles un tratamiento, y ahí es cuando empezamos, yo fui a un lugar donde ya se empezaba a hablar de las unidades de stroke, que yo lo asimilaba con lo que era la cardiología, o sea, la cardiología siempre nos llevó muchos pasos adelante. Ellos tenían las unidades coronarias, entonces decía, ¿cómo ellos tienen una unidad coronaria donde va el corazón y nosotros no tenemos una unidad de internación donde pueda ir el cerebro y ser atendido 100% por gente pensando en el cerebro? Y bueno, y en ese momento ya se empezó a hablar de las unidades de stroke que tenían una mayor sobrevida, más de un 30-40% solamente con el paciente estar en un ambiente que se piensa en cerebro. Entonces decía, bueno, hay que lograrlo esto, así como, volviendo para atrás, así como me contaban mucho la historia de Favaloro, que él también en Argentina logró tener las unidades de stroke, porque el corazón me contaba lo mismo, iba a parar a una habitación común de clínica y él logró que los pacientes cardíacos terminaran las unidades coronarias. Entonces, bueno, era un trabajo de empezar a asimilarlo. Y bueno, aprovechando el impacto de la patología, empezamos a hacer charlas con gente que estaba interesada, ya sea, sabíamos que primero había que hacer hincapié en lo que hablábamos hoy, con la gente de emergencia, es decir, a ver, un servicio de emergencia, que son la primera línea de ataque de un paciente con una ACV, ¿cómo estaban preparados? O sea, si entendían, si podían reconocer la patología, si reconocían el llamado, decíamos nosotros, a ver si alguien llamaba de urgencia y si realmente podían discriminar qué era una ACV. Así que bueno, empezamos con ese trabajo al principio, de hacerle escalas de ponerle escalas en las ambulancias, hacer reuniones con los radiooperadores y darle fichas para que hagan 5 o 6 preguntas para entender si era un paciente con ACV, que ellos dispararan un código de urgencia, no de una ambulancia de baja complejidad. Y eso, la verdad, logró un gran impacto porque todos los servicios de ambulancia se adaptaron y empezaron ellos mismos a reconocer y a traer el paciente cada vez más rápido al hospital. Y después de eso empezó la formación de la gente que aceptaba a esos pacientes. Nosotros acá en La Plata hubo un gran apoyo por la gente con la especialidad de emergencia, eso fue muy bueno. Junto después con de terapia, pero terapia se adosó posteriormente. O sea, eh, tenemos muchos chicos formados de la especialidad de emergentología que saben mucho de stroke, saben mucho de la recepción del paciente, saben mucho de cómo atacar en primera línea para incluso poner TPA endovenoso, y eso fue lo que nos hizo crecer mucho acá en La Plata. Eh, Hablas de algo que es supremamente interesante y es que me llama la atención en medio de todo esto, es que los ambulancieros y la gente de paramédica empezó a traer ellos pacientes con ataque cerebrovascular. Eso es una concientización fabulosa, que es la que nosotros hemos dicho siempre que se debe educar y actualizar no solamente al médico, sino a los paramédicos. Porque la importancia de un camillero es extraordinaria, porque necesitamos la rapidez del traslado, de un ambulanciero que sepa a dónde ir, a dónde llevar, lo que hacer, el radiooperador que esté instruido acerca de qué es una emergencia y que no hay que perder tiempo y orientar adecuadamente para que el transporte sea adecuado. Y lo mismo sí, internamente hospitalario con técnicos, con laboratoristas y demás. Me parece extraordinario lo que has contado, Eduardo. y primero, una de las cosas que hacíamos hincapié, Rolando, es que decir que cambiar lo que era el mito de esta patología, hay que hacerle entender a la gente que hoy tiene tratamiento. O sea, ese es el problema. Yo me enfrentaba con gente que pensaba que el ACV era como algo divino, te tocó y te tocó, y no tenías maneras Ujú. de resolverlo. Entonces, fue una campaña de concientizar a la gente que hoy en día hay un tratamiento y que los que estamos involucrados en esto, como decías vos, desde un camillero hasta alguien que maneja una ambulancia, que sepa que puede ser él el paciente. Entonces, comprometerlo para que pueda ejecutar el accionar. Eso fue importante en la educación.
Sí, poner énfasis en ello, ¿no? También en el paramédico, no solamente en la actualización de los médicos, sino en los paramédicos, para llegar a tener el manejo adecuado. Pero falta todavía aceitar algo y era lo que ibas a hablar y cuando yo hice este comentario, que es la presencia del medicamento en el lugar en donde se debe hacer el tratamiento, Ah, porque en muchos lugares y en muchos lugares de la misma provincia de Buenos Aires no lo hay. sí, eso es verdad. Me vas haciendo acordar las etapas que hemos vivido. Después, era verdad, uno empezó a lidiar con lo que es ese medicamento. Para que entienda la gente, hay medicamentos que pueden disolver un trombo dentro del organismo y eran medicamentos muy específicos y en ese momento eran muy difíciles de conseguir. No estamos hablando por ahí de lo que es lo que cuesta el medicamento, sino era en su momento conseguirlo. Todavía Eh, un solo laboratorio lo produce. Eso exactamente. Bueno, en ese momento tuvimos que hablar con ese laboratorio, hacerles entender que nosotros lo íbamos a usar para el ACV, que en ese momento también era muy difícil de aceptarlo, pero bueno, hicimos un convenio de tratamiento y hasta que después fuimos demostrándole que íbamos salvando pacientes. Yo en eso soy muy estricto, Rolando, decir, en tener un paciente, ver cómo se trató, ver su evolución, tratamiento, escribirlo y demostrarlo porque es la fuente que uno tiene de presentación para decir, bueno, esto es el resultado mío. Entonces, hicimos trabajos muy detallados que de a poco nos fueron dando confianza, tanto a nosotros como a la gente que en ciertos proyectos nos financiaban y nos fueron creyendo en este proyecto. Ahora, también es muy importante y creo que no hubiera logrado nada si no hubiera habido algún apoyo estatal y político, porque desgraciadamente la medicina tiene, no voy a hablar no es política partidaria, sino política de salud. Para poder desarrollar algo hay que demostrar que es eficiente, de tal manera que al desarrollar y mostrar pruebas, entonces va a haber más apoyo para poder encaminar económicamente y con un programa, porque esto no se puede hacer si no se tiene un programa, un proyecto, que fue lo que vos demostraste, hiciste, y de hecho, también quiero que después me cuentes cómo esto progresó a que lograras que se hiciera el primer centro de de stroke y de neuroendovascular, ¿no? En La Plata. Sí, eso es verdad. O sea, en un momento sabemos que uno necesita un apoyo institucional mucho más grande para poder lograr el objetivo. O sea que, bueno, esto lo voy a contar porque también fue un golpe de, llámele de suerte o no, en la vida, pero nosotros fue en el hospital, no sé si se acuerdan, fue cuando cayó el vicegobernador Balestrini, que lo embolizamos nosotros en el hospital San Martín. Sí, Y quiera sí. o no, fue un cambio a nivel político porque muchos políticos que tuve cerca por ahí entendieron que era una patología que les podía llegar a tocar de cerca. Entonces, fue cuando ahí alguien escuchó. Entonces, bueno, me dieron vía libre y, bueno, fue un golpe de suerte también, de decir, bueno, ahí fue cuando yo pude inscribir los postulados de las unidades de stroke, quedaron nomencladas en el Ministerio de Salud de la provincia, o sea, por lo menos uno tiene en el departamento de ciencia y técnica figuran las unidades de stroke. Eh, Se empezaron a nomenclar y llevar a otros niveles, y incluso también fue un postulado que se recategorizó sanatorios, en el sentido de decir, bueno, a ver quiénes contaban con qué para hacer unidad de stroke. Y ahí fue también cuando se hizo la creación de la unidad de stroke propiamente dicha en el hospital público, Hospital San Martín, que la jefa es la doctora Carino, que yo sé que vos la conocés, Rolando, Sí, excelente sí, persona, muy bueno. y yo junto con mi unidad, que es la unidad de terapia endovascular de enfermedades cerebrales. Entonces ya era más que importante, o sea, tener dentro de un servicio público dos dependencias con jefatura directamente dedicadas a lo que es la patología cerebrovascular. Así que eso fue sumando cada vez más adhesiones a nivel político, hasta que terminamos en un proyecto de declaración también provincial
como es, y de la Cámara de Diputados de acá de la provincia de Buenos Aires, que declara la ciudad de La Plata como ciudad neurocardioprotegida. O sea, juntaron las dos patologías como para decir, bueno, tenemos una ciudad que de acuerdo a la calidad geográfica y la disponibilidad de resolución, es una ciudad donde uno puede decir que puede tener la población dentro geográficamente de lo que es el área de influencia, puede acceder a un tratamiento cerebrovascular. Bueno, es un proyecto que sigue en pie, la pandemia lo frenó un poco, pero bueno, es lo que se va a retomar ahora en breve. Bueno, lo que acaba de decir es absolutamente importante para la población de La Plata. La Plata tiene una estructura para poder atender el ataque cerebrovascular por una red formada, por apoyo estatal, por apoyo a la medicina privada, en donde cualquier persona que sufra un ataque cerebrovascular puede lograr acceder al tratamiento. Decime, Eduardo, si por ejemplo yo estuviera ahí cerca de la basílica y me da una ACV, ¿cómo es el accionar para que la gente lo entienda? ¿Qué pasa ahí? Me da una ACV y alguien llama, me llevan, a dónde me Sí, llevan, ¿cómo es la cosa? por eso, hay lo que es el 911 enseguida activa el sistema de emergencia, lo va a ir a buscar una ambulancia que ya sabe que bueno, los dos sitios de derivación, incluso lo que hablamos recién, esa accesibilidad, a veces ni preguntan si hay cama o no, o sea, hay que llevarlo porque hay que tratarlo. Eso es lo que también costó hacerle entender a nivel institucional, pero bueno, lo logramos. Es decir, bueno, un paciente no tiene que levantar el teléfono y pedir cama ni saber si lo pueden recepcionar. No, tiene que ir directo porque de eso se trata también la unidad de stroke, ofrecer accesibilidad a todo el mundo. Y como ya el protocolo está activado, ya, se llama protocolo código rojo de stroke, ya se sabe que enseguida se activa, se le hacen las pruebas de las escalas para certificar que sea un stroke y si se sospecha que es un accidente cerebrovascular, enseguida se deriva a los centros nuestros. Hoy tenemos dos centros en la Ciudad de La Plata que lo puedan recepcionar, pero ya se sabe, así que el paciente va instantáneamente y entra, y una vez que entra a la guardia ya está activado el código rojo de stroke, que cada vez lo vamos perfeccionando más porque incluso a veces hacemos pruebas porque yo mido mucho los tiempos, a ver de cuando se levanta un paciente en la calle, a ver cuándo ingresa a nuestro centro y a ver qué tiempo nos toma, como hablaste hoy, Rolando, internamente, saber a cuánto tiempo accede al tratamiento rápido y cómo nos llega a nosotros en tratamiento. Eso es más que importante, o sea, porque siempre también hago hincapié, o sea, esto Rolando te iba a decir, a veces uno dice, bueno, a ver, tengo una CB y yo quiero que me atiendan rápido, pero a veces pasa que por ahí si te derivan a un centro donde no está capacitado nadie, es lo mismo que nada. O sea, si te llevan a un centro donde no tienen una unidad stroke o no tienen ni siquiera un neurólogo, es perder tiempo. Por eso, acá en La Plata se logró decir eso. Bueno, hay una unidad preparada o dos unidades que ahí es donde tiene que ir el paciente. O sea, independientemente de lo que pase, tiene que ir sí o sí. Mira, que es extraordinario. Yo creo que la gente cuando vea nuevamente este programa y esté atenta a lo que vos has dicho, es absolutamente extraordinario. Y te voy a decir, Eduardo, es prácticamente la primera vez que escucho lo que acabas de decir con respecto a el paciente no tiene que preguntar si hay cama o no hay cama. Eso es Bien. extraordinario, porque precisamente uno de los grandes conflictos que hay es que el paciente llega y en muchos lugares ni siquiera lo dejan bajar de la ambulancia porque no hay cama. Y lo que acabas de decir es primero de un sentido humano extraordinario, segundo de una practicidad de éxito de un protocolo que se basa en la emergencia, que es esa la emergencia, y en el concepto básico de que el ACV es una emergencia. Me parece que acá es un éxito de concepción primero y de ejecución después, lo que acabas de decir. Además, refrendarlo con esto que acabas de decir, que vos sos absolutamente severo, por decir alguna cosa, pero que además
mides permanentemente el éxito de las cosas que estás haciendo. A ver, parece que esto lo quiero enfatizar para que la gente que nos está escuchando lo entienda. En La Plata en este momento tenemos una estructura para poder enfrentar al ataque cerebrovascular a nivel a nivel de los adultos y ahora después hablaremos de los niños, pero es supremamente importante esto que la gente lo entienda. Sí, eso es verdad. Yo cuando empezamos con esto veo que también el problema de Argentina, voy a hablar en general, me parece que cuando uno investiga un poco es la accesibilidad. O sea, uno puede estar preparado, pero tiene que acceder el paciente. Si el paciente no accede al sistema de salud, uno no puede hacer ningún tratamiento. Entonces, me parece que la mayor parte del trabajo, está bien que nosotros estemos preparados, o uno a veces hace hincapié en preparar gente, pero hay que detallar más el sistema de salud argentino, que tiene que tener accesibilidad, esa es la palabra, tiene que acceder el paciente, no tiene que perder tiempo en preguntar si hay o no, si hay disponibilidad, si conviene o no tener una cama libre, si conviene ya es otro tema a discutir, pero el paciente tiene que acceder. En ese sentido, y la Fundación Aceveda formó parte, lo mismo que el Colegio Argentino de Neurointervencionismo, algunos representantes que había y de otras instituciones, en la confección del nuevo proyecto de ley para el ataque cerebrovascular. Y el proyecto de ley lo que dice es, primero, que incluyan el ataque cerebrovascular o ACV dentro del PMO, que es la patología médica obligatoria. Y también esto que vos acabas de decir, que un paciente que sufra un ataque cerebrovascular pueda ser atendido cerca del lugar en donde ocurrió, precisamente como ocurre cuando hay un infarto severo. Tiene que ir al lugar más próximo y después se verá, lo del pago será otra cosa, ¿no? Seguro. Sí, eso estamos de acuerdo. O sea, cada ciudad debería tener un lugar, por decirles, si llamémoslo, capaz que no pueden formar mucho, pero por lo menos tener un lugar muy bien preparado que pueda acceder todos los pacientes de esa región para poder tratar el accidente vascular, que tenga accesibilidad, sino no que el paciente ande deambulando, porque por ahí siempre digo lo mismo, por ahí hay gente que se da cuenta que está sufriendo una ACV, llama a la ambulancia, tarda 5 horas la ambulancia ir a buscarlo, después la ambulancia de esas 5 horas tarda 5 horas más en ver si tiene accesibilidad a un hospital. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Ahí está el éxito también del tratamiento. O sea, eso por lo menos es lo que se hace mucho hincapié acá en esta ciudad. Ayer anoche hicimos un paciente que hizo un stroke a la 1 de la mañana y la verdad, Rolando, 2:30 ya le estábamos sacando un trombo cerebral. Y todo Mira, por manejo de protocolo y de ser estricto y de saber que el centro nosotros lo podemos resolver. Por eso, bueno, eso es maravilloso. Sí. se hace mucho hincapié en eso, en la accesibilidad del paciente, en poder recepcionarlo rápido y tratarlo. Eso es para mí lo que tiene que luchar el sistema de salud de Argentina en general, a ver un paciente cómo accede a un tratamiento. Bueno, en Argentina se reunieron, y vos lo sabés porque formas parte de uno de los grupos más importantes de la Argentina con respecto a la terapéutica de enfermedades cerebrales, como es el Colegio Argentino de Neurointervencionismo, del cual vos sos un miembro activo y formás parte permanente de todo lo que se realiza allí. Junto con la Sociedad de Neurología, Terapia Intensiva, Radiología, Emergentología, Neurocirugía, Neurointervencionismo y, bueno, clínica y emergencias. Se hizo un protocolo para todo el país desde el 2019, en donde después se ayornará permanentemente, pero es un protocolo hecho en base a las guías extranjeras, a la experiencia local, pero sobre todo adaptado a nuestra realidad de país, ¿no? Exactamente. Sí, sí, y me hiciste acordar, Rolando, lo que recién decías. Por eso es fundamental una ley que pueda, lo que estamos hablando, que incluya en el PMO, que me hizo acordar esto. A veces cuando yo voy a uniones que se trata el tema, a veces yo digo, ¿cómo puede ser que PMO en Argentina esté incluido la rehabilitación de los tratamientos de rehabilitación severo,
por ejemplo, uno a veces va, me ha tocado ver en lugares de obras sociales que por ahí tienen habilitadas 70 empresas de rehabilitación, pero unidades de stroke tienen una sola, como nos pasaba con nosotros. Entonces, decir, bueno, ahí está el paradigma, hay que tratar de ver cómo hacemos al revés. A ver, habilitar muchas más unidades de stroke que centros de rehabilitación. Y precisamente lo que estamos hablando, o sea, cómo puede ser que el PMO incluya pacientes muy secuelados que se pueda hacer un tratamiento y no podamos nosotros hacer un tratamiento eficaz y rápido para evitar toda esta secuela. Ahí está la lucha nuestra para que entienda la gente en dónde tenemos que apuntar. Y que es importante en el hospital público, y yo valoro mucho el hospital público, de hecho llevo ya desde el año 90 estoy en un hospital público, en hospitales públicos en Argentina, he trabajado en varios de ellos, y, y en el hospital público es donde cae la mayor parte de las personas, cuando quieran o no tengan obra social, y la complejidad y el manejo en el hospital era absolutamente bueno. Hay algunas áreas en las cuales ha disminuido la calidad en el manejo, pero hay otras, como en el caso tuyo, donde se han fortalecido y donde es un ejemplo como servicio para el ataque cerebral. Contame, y con los niños, ¿cómo fue la idea de hacer una unidad de stroke para niños y por qué? Y en los niños estaba pasando que, o sea, es un hospital público que es el Sor Ludovica de La Plata, también es el más importante de derivación de la provincia, y solamente había un servicio de hemodinamia con un equipo muy moderno, pero solo cardiológico. Así que bueno, ahí que de a poquito empezamos a ser chicos, y como es un hospital también que tiene muy buena patología quirúrgica cardíaca, como hablaste hoy, Rolando, también, había chicos que también hacían stroke y estar atento a poder resolverlos, ¿viste? Porque, para explicar a la gente, hay chiquitos que se operan del corazón y como son pacientes que quedan antiagregados, anticoagulados, pueden haber trombos que pueden impactar en el cerebro. Eso fue también una de las causas de estar atento para poder resolverlos. Y después empezamos a resolver pacientes con hemorragias, como hablaste hoy, con malformaciones arteriovenosas, y de a poquito se fue creando una demanda de la patología. Y por suerte, bueno, dijimos, bueno, tenemos que darle una forma, entonces creamos que eso es la Comisión de Enfermedades Cerebrovasculares, que está compuesta por neurólogos, neurocirujanos, neurointervencionistas, hemodinamistas, y también tenemos gente de hemoterapia. La verdad, muy bien, porque son pacientes discutidos en conjunto y nos hizo muy bien por el tema de decir, bueno, dar una representación y respuesta a estos pacientes que son chiquitos sobre todo de la patología cerebrovascular. Y la verdad estamos muy contentos porque se trabaja bien, muy bien. Este, me estaba haciendo acordar, esto que acabas de decir es absolutamente importante, el compromiso multiespecialidades, ¿no? De servicios. Y hay algo que es un ejemplo muy interesante, que es el consejo de stroke. Hay dos consejos de stroke que yo conozco. Uno fui director de él en dos oportunidades, 2011-2012, el Consejo de Stroke de la Sociedad de Cardiología, en donde se suman una cantidad enorme de especialidades: neurólogo, hematólogo, clínico, pediatra, emergentólogo, diagnóstico por imágenes. Todas las disciplinas médicas que tienen que ver con el stroke tienen que unirse, porque cada uno de ellos aporta un ángulo y un punto de vista absolutamente esencial para el manejo de la enfermedad. Y hacer esa discusión que vos estás diciendo es de una proyección fabulosa y de una seriedad profesional increíble. Yo quiero destacar esto porque para que toda la gente en La Plata sepan que tienen una estructura y que dentro de ella un director que maneja, un director de orquesta que maneja muy bien esto, que es el doctor Eduardo Tejado, en el cual realmente me agradezco mucho que me haya dado la entrevista el día de hoy. Y otra cosa, hay otro consejo pediátrico que conocí, que cuando yo trabajé a honor en 12 años en el Garrahan, desde el 98. Allí en el Garrahan también se hizo otro consejo de stroke,
o grupo de stroke análisis dentro de toda esta situación para analizarlo en los niños. Y vos has concretado también eso. Me parece una extraordinaria noticia para los platenses y que se den cuenta que allí se puede dar este tipo de manejo de tratamiento, recordando que el ataque cerebrovascular puede prevenirse, el ataque cerebrovascular es una emergencia, el ataque cerebrovascular tiene tratamiento y que después del ataque cerebral puede haber rehabilitación. Hay una vida diferente, pero hay vida. Bueno, estos son los eslogans de la Fundación ACB Vida, que de paso los recuerdo a todos. Sí, por suerte, bueno, como vos, Rolando, yo también admiro, ahora tuvimos más contacto seguido, admirable también lo que estás haciendo. Yo te felicito porque me pongo en tu piel también somos luchadores en contra de esta patología. Agradezco a la gente también que uno por ahí también dice, bueno, la gente a mí también me gratifica porque a veces cuando vienen y te dicen, no, qué bueno que ustedes trataron a tal paciente, anduvo bien, y nosotros mismos estamos enseñándole a las demás personas que el accidente cerebrovascular hay que tratarlo. Entonces hemos hecho charlas a la comunidad y me encontré de golpe con que en una vez tuvimos un auditorio que había más de 100 personas, que incluso la gente se ofrecía a repartir panfletos y pegar en la ciudad de La Plata, y la verdad eso es lo gratificante para ir creciendo de a poco. O sea, como dijiste vos, Orlando, en un momento me dijiste a mí, antes de esta charla, somos pocos, sí, yo reconozco que somos pocos, pero tenemos mucha fuerza y mucho empuje, y eso es Sí, más que sí, importante, es lo que hay que sí, sí, hacer. no, totalmente. Es importante también recordar a la población en general que si bien hay una estructura en este momento, que si bien hay médicos entrenados, hay profesionales de muy buen nivel en La Plata, hay aparatología suficiente, hay medicación para el manejo, esto no se puede hacer si el paciente no llega a tiempo. El Exacto. paciente debe aprender a reconocer los síntomas y a su vez eh, darle el valor de alarma al respecto. Hagamos esto ya como último para recordarle esto a la gente, Eduardo. Es así, la gente tiene que empezar, yo vuelvo a lo mismo que me enseñaron de chicos, o sea, la gente tiene que entender, así como todos nosotros, si nos duele el pecho, enseguida pensamos que es el corazón. La gente tiene que empezar a entender que si no puede hablar bien, si de golpe no puede ver, o se le cae un brazo que no lo puede mover, o una pierna, está sufriendo un accidente cerebrovascular. Así que la gente tiene que consultar rápido. Es un derecho, la gente, yo le digo a la gente, esto también tiene que reclamar por su tratamiento, hay que empezar con eso, así como uno reclama por otro tipo de tratamiento. La gente tiene que saber que hoy día existe un tratamiento, es una enfermedad que, como dijiste vos, Rolando, deja muchas secuelas, la primera en el mundo, y es donde tenemos que evitar. Y lamentablemente estamos viendo cada vez gente más joven con esta patología, o sea, nos quiere decir que es una patología prevalente y que debemos luchar por el tratamiento y hay que cumplirlo. Eso es lo que tenemos que hacer todos en conjunto, o sea, no solamente los médicos, sino los médicos en conjunto con la población, porque estamos todos dentro de la misma bolsa. O sea, me puede tocar a mí también una CB y yo quiero que también para mí me den lo mejor, es la realidad. No, perfecto, muy bien. La Fundación Hace de Vida próximamente va a ofrecer a la población en general de la Argentina una aplicación en la cual ustedes pueden determinar en el momento en que le da una CB qué tienen que hacer, a dónde tienen que ir, cómo se tienen que manejar. Próximamente les vamos a dar a cómo encontrarlo en las diferentes Apple Store o Play Store, este botón de emergencia del ataque cerebrovascular. Eduardo, te agradezco muchísimo, la verdad, ha sido enriquecedor, ha sido grato, ha sido absolutamente de una alegría enorme, porque vos lo único que nos has dado hoy ha sido buenas noticias con respecto al ataque cerebrovascular, donde contando, obviamente vos sos una excelente persona con un carisma enorme que ha logrado convencer hasta los políticos más complejos para que te puedan colaborar en
en el desarrollo de tu proyecto. Así que te agradezco muchísimo y te felicito enormemente y dale un saludo a tu familia, por favor. Bueno, Rolando, no, te agradezco a vos por el proyecto y me siento muy identificado, así que gracias por este espacio y bueno, a la gente saludarla y que también muchas gracias por compartir y porque de esto aprendemos todos juntos siempre. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y feliz fin de semana.